El año 2025 ha empezado de la forma más fuerte posible, con una denuncia por parte de la Asociación de Abogados Cristianos contra la presentadora de las campanadas de la 1 por enseñar una estampa de la vaquilla del Grand Prix parodiando a Jesucristo. Yo me he traído, mira, sácamelo. ¿Qué es esto? ¿Esto? Sí. Ay, Dios mío. Yo siempre llevo encima ¿Una estampita? mi estampita de la vaquilla del Grand Prix. Mira, esta es la mejor del mundo. Desde que esta estampita salió en la retransmisión de RTV, las redes sociales, en especial Twitter, se han incendiado, con miles de mensajes atacando o apoyando a la presentadora. Como buen canal de derecho que somos, en este vídeo vamos a analizar la denuncia de abogados cristianos. El delito que supuestamente habría cometido Lala Chus se trata del delito contra los sentimientos religiosos regulado en el artículo 525 del Código Penal. Este delito castiga a quienes para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen públicamente a quienes practican la religión. En el párrafo segundo de este artículo se protege de la misma forma a las personas que no sigan ninguna religión, no pudiéndose atentar contra los sentimientos de los ateos o de los agnósticos. El motivo por el cual existe este delito es porque en España, que ha sido y es un país tradicionalmente confesional, se ha evolucionado desde una posición en la que el Estado únicamente protegía la religión católica a la situación actual en la cual protege a más religiones. Ahora bien, España es un estado aconfesional, lo que significa que aunque no tenga una religión oficial del propio estado, ello no le impide firmar tratados institucionales con entidades religiosas, como por ejemplo el Vaticano. Esta característica de nuestro Estado se traduce en que este delito no puede ser perseguido de oficio, sino que tiene que ser denunciado por un ciudadano. De esta forma se impide que el Estado defienda una religión concreta, ocupando solo el rol de juzgador a través del Poder Judicial, o sea, los jueces. En este conflicto jurídico colisionan dos derechos contrapuestos entre sí: la libertad religiosa, desarrollada en la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 5 de julio de 1980, y la libertad de expresión. El derecho fundamental a la libertad religiosa es entendido no solo como poder profesar la religión que uno quiera, sino también hacerlo sin que nadie nos lo impida, dificulte o atente contra nuestra fe. Por el otro lado está la libertad de expresión, tema ya analizado en este canal y que se caracteriza, en palabras del Tribunal Constitucional, en la capacidad de poder expresar ideas, opiniones, pensamientos de manera libre y sin censura, aunque estas ideas produzcan rechazo o molestias en otros. Ahora bien, el Tribunal Constitucional no permite ni tolera aquellas expresiones que supongan un daño en el derecho al honor. Y ahora yo os pregunto, ¿qué es un sentimiento religioso? Nuestro Código Penal utiliza este término para describir el delito, pero no sorprende que en la ley se hable de sentimientos. La libertad religiosa posee una dimensión interna que protege la existencia de las íntimas convicciones y creencias religiosas, filosóficas o ideológicas de las personas, tratándose de un espacio de autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso o ideológico, vinculado a la propia personalidad y dignidad individual. Estas creencias generan en quienes profesan una religión sentimientos y emociones respecto de las mismas, porque la adhesión a unas creencias religiosas o a una ideología, a la vez que conforma la personalidad del individuo, genera inevitablemente una comunión sentimental con las mismas. Los sentimientos religiosos o la autoestima religiosa, al igual que el derecho al honor, y en la medida en que formarían parte de la identidad de las personas, estarían ligados a los valores de la integridad moral y en especial de la propia dignidad humana. Comprende la filosofía, ¿no? Como señaló el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia Kokkinakis contra Grecia de 25 de mayo de 1993, esta libertad es, en su dimensión religiosa, uno de los elementos vitales y que contribuye a la formación de la identidad de los creyentes y de su concepción de la vida. Se trata de un bien valioso para los religiosos, pero también para los ateos, los agnósticos, los escépticos y los diferentes, ya que ellos también se encuentran protegidos
por este derecho. Como criterio general, de manera reiterada, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente a partir de su sentencia de 7 de diciembre de 1976, ha venido recordando que, dentro de los principios propios de las sociedades democráticas, ocupa un papel fundamental la libertad de expresión. Dicha libertad constituye uno de los fundamentos esenciales de tal sociedad, una de las primeras condiciones primordiales para su progreso y para el desarrollo de las personas. Este derecho fundamental ampara no solo las informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción de la población. Tal es la importancia del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura que sin ellas no existiría una sociedad democrática. ¡Viva España! ¡Viva el rey! ¡Viva el orden y la ley! Los supuestos de colisión entre la libertad de expresión y la religiosa en España han sido reconducidos, en diferentes ocasiones, al ámbito del derecho penal. Siguiendo el límite establecido por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la prevención y sanción del discurso del odio se enmarca entre los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas. Han existido diversos casos en los que se ha apelado especialmente al artículo 525, pero la dificultad de evidenciar la efectiva existencia de escarnio, con los requisitos que antes os he dicho, ha hecho que se absolviera de responsabilidad penal a los implicados. Como ejemplo, os puedo citar el caso de la película, o más bien del vídeo, llamado Cómo cocinar un crucifijo, que se emitió en el año 2004. En este vídeo se iba explicando la receta de cómo se podía cocinar un crucifijo mientras se hacía referencia a diferentes dogmas de la fe católica. El Centro Jurídico Tomás Moro presentó una querella por escarnio contra los autores del cortometraje y la directora del programa, los cuales fueron imputados por un delito contra los sentimientos religiosos del artículo 525 del Código Penal. Finalmente, el Juzgado de lo Penal de Madrid, en sentencia de 8 de junio de 2012, entendió que no concurrían los elementos del tipo del delito, puesto que, aunque el crucifijo puede considerarse como un símbolo de una creencia, la elaboración y emisión del vídeo no pretendía hacer escarnio del cristianismo, aunque fuera evidente el sentido satírico, provocador y crítico del mismo. Como ya hemos hablado, la libertad de expresión no sería un derecho absoluto y, por tanto, al igual que ocurre en otros casos, cuando entra en contradicción con otros posibles derechos, resultaría imprescindible realizar una ponderación para ver cuál tiene un mayor peso atendiendo las circunstancias. Para eso, conviene insistir en que la libertad de expresión no es libertad para ofender, pero puede ser libertad para expresar opiniones o pensamientos que puedan ser considerados como ofensivos por terceros, y que, en principio, no pueden rechazarse en una sociedad plural, y a la inversa se aplica para el derecho a la libertad religiosa, ya que no se trata de un derecho absoluto. Existen juristas que defienden que este delito tendría que desaparecer, argumentando que aunque es cierto que la burla, el menosprecio o el escarnio hacia los símbolos y creencias de una religión pueden llegar a generar profundos sentimientos de ira o indignación entre sus miembros, esos sentimientos se crean a raíz de una relación privada entre el creyente y sus símbolos de adoración. Pero bueno, lo cierto es que a día de hoy es delito y el caso de los abogados cristianos contra Lala Chus deberá ser analizado en el ámbito del derecho penal. Volviendo con el conflicto entre la libertad religiosa y la libertad de expresión, una parte de la doctrina científica, o sea, profesores universitarios que se dedican a la investigación, ha argumentado una equiparación entre los discursos anti-LGTBI con los discursos antirreligiosos, sosteniendo que la Iglesia Católica se encuentra menos protegida. De manera contraria a esta idea, otra parte de la doctrina ha argumentado que en el contexto español la religión católica es ampliamente mayoritaria, por lo que, a diferencia de judíos y homosexuales, no estamos ante un grupo minoritario o en riesgo de marginación social. A mayores, la religión juega un papel institucional y político en la sociedad. Desde esta perspectiva, la equiparación entre el grupo religioso con las mujeres o los homosexuales es falaz, porque desatiende el acentuado componente institucional de que goza la religión y del que carecen otros colectivos como los ya citados. Por este motivo, ciertos actos que podrían considerarse como ataques a la religión son catalogados como críticas, como si de un partido político se tratase o como si estuvieses poniendo a parir al presidente del gobierno.
Como veis, el tema es muy profundo y existen opiniones contrarias para un mismo tema. Durante la investigación para hacer este vídeo me encontré tesis doctorales de más de 300 y 400 páginas dedicadas exclusivamente a analizar el conflicto entre la libertad de expresión y la libertad religiosa. Después de toda esta exposición, dar una respuesta al asunto de Lala Chus, la verdad es que me pone en un aprieto y me da un poco de miedo. Yo creo que atendiendo a que se trata de una cómica y que el tono del programa de las campanadas era distendido e informal, o sea, hasta el punto de que se pusieron a gritarle a Cristina Pedroche y a Alberto Chicote con un megáfono desde el balcón. El juez que estudie este asunto podría desestimar la denuncia por no existir un ánimo ofensivo y considerar que al final eso se trataba de simple humor y que no tenía el ánimo de ofender y tener verdaderamente las ganas de que la gente se viese afectada. Por otra parte, podría considerar justo lo contrario, que atendiendo al gran alcance que ha tenido la retransmisión de las campanadas, afectando a un elevadísimo número de personas creyentes, estaba muy claro que eso lo hizo queriendo y sabiendo las consecuencias de sus actos. En todo caso, tendremos que esperar a la sentencia para descubrir qué pasa. ¿Y tú? ¿Crees que está bien que exista este delito? ¿Estás a favor o en contra de lo que hizo Lala Chus? Déjame tu opinión en los comentarios, ya que me interesa saber qué opina la gente de esto. Y por cierto, ¡feliz año!